Pues bueno, voy a empezar con mi presentación. Voy a hacerlo muy rápido. Ustedes van a ver muchos amarillos enmarcando algunos textos de mi presentación, porque sé que tengo poco tiempo y tengo mucho que decir, pero sé que tengo que decirlo con estrategia y de manera muy resumida y además de manera muy sencilla, porque sigue existiendo esa idea de que la economía es algo difícil, algo muy complejo, y en realidad eso es lo que nos han querido vender como para quedarse solos y a veces también solas. Tenemos ahí algunas mujeres metidas a altos niveles y entonces si nosotras no entendemos, pues no opinamos, y eso es lo que no quiero que suceda, ¿no? Entonces voy a hacer un análisis muy breve sobre el proyecto de presupuesto. Tenemos compañeras invitadas del extranjero, entonces algunos acrónimos pues no se los van a saber, los diré muy rapidito. Haré un análisis que ya lo hicieron ayer estupendamente, tanto en la parte del diseño, de la exposición de la arquitectura institucional presupuestal, que no nada más es para México, sino buena parte del mundo lo ha aplicado, ha sido una de las herramientas del modelo neoliberal, que fue ideado para que los países no se salieran de determinados cauces y con ello garantizaran la rentabilidad de las empresas transnacionales y del mercado financiero internacional. Y por lo tanto, esta es una arquitectura institucional, la que nos presentaba ayer Alejandra, que se aplica en todos lados. Incluso una de las mejores experiencias en el tema es Corea. En términos de género es Austria, que mete también los derechos humanos en su diseño presupuestal. En fin, no me va a dar tiempo de decirles muchas cosas, pero lo que quiero es moverlas a que hagamos aquello que nos dice Sara. No nos quedemos solas hablando. No nos llamen a las expertas en presupuesto cuando se va a discutir, cuando se va a cabildear el presupuesto. Necesitamos estar juntas todo el tiempo y necesitamos saber del presupuesto, ¿no? Esto no se aprende de la noche a la mañana, pero tampoco es algo complicado, es algo sencillo, es algo que podemos ir avanzando, y al final les presentaré algo que propusimos en Beijing +20 sobre inspectoras fiscales sin frontera como un mecanismo que nos permita unirnos a todas y todos, porque creo que también los hombres pueden participar en estas iniciativas, ¿no? Para darle seguimiento al presupuesto y que la situación sea diferente de cómo la estamos viviendo. En el análisis breve sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, advertimos que continúa el desmantelamiento de la política de igualdad. Ayer Luzma decía cómo cambiaron el nombre de un programa, el de transversalidad, le pusieron otro nombre que da la mirada mucho más asistencialista de lo que pudo haber sido transfer, que tampoco a veces era lo que nosotras quisiéramos, pero que era un tema era un recurso muy importante para generar competencias y conocimientos para todos los servidores y servidoras públicas en los gobiernos estatales, y con ello poder avanzar en la presupuestación para la igualdad, ¿no? De hecho, este desmantelamiento de la política de igualdad es yo diría una tragedia que no esperábamos en este gobierno, pero que ha sucedido, y que esta política tenía avances desiguales y limitados, pero existía, ¿no? Este desmantelamiento ahora también viene acompañado de una determinación absolutamente vertical. Podemos ver cómo en los momentos de la reflexión en el Congreso no se les cambia una coma, un punto, un centavo a todo lo que llega directo del Poder Ejecutivo, y esto pues hace que no haya en realidad equilibrio de poderes, y que la Cámara de Diputados, que es a quien le toca hacer esta aprobación, pues no tenga voz ni voto, ¿no? No solamente nosotras, sino también les llega con un mandato de no mover nada, y eso no abona para nada a una reflexión democrática que siempre enriquece, y adicionalmente viene también acompañada desde el principio de esta administración de la desacreditación de nuestro trabajo. Entonces es aún más complicado el enfrentar algo, porque no solamente es por desinterés, incluso por desconocimiento, sino también es por una versión que en realidad yo nunca he podido comprender en su cabal
situación, ¿no? Voy a después hablar del presupuesto en el modelo económico neoliberal y finalmente reflexiones para la acción. Y como les digo, hay amarillos, ¿no? Este es la evolución, el que está en color vino, es la evolución del presupuesto, es el porcentaje, la participación porcentual del presupuesto de la igualdad para mujeres y hombres en el total del gasto programable y en el PIB de 2004 a 2022 y se agrega 2023 como un estimado con los datos gubernamentales y efectivamente la gráfica es impresionante, es una exponencial creciente enorme. El punto es contra qué lo estoy comparando, ¿no? Y se lo comparo con el gasto programable, que es aquel que quita la deuda, el pago de la deuda, pues podemos ver que apenas llega en la actualidad a 5.8%, ¿no? Y en el caso de la participación en el PIB de este gasto que se etiqueta para nosotras es 1.10%. Pudiéramos decir que a lo mejor con esa tendencia rápidamente pudiéramos avanzar en pocos años, no hice la cuenta en esta ocasión, pero bueno, es fácil hacer la cuenta de cuántos años nos tardaríamos a que todo el presupuesto esté con perspectiva de género, ¿no? Y bueno, con esa tendencia, el punto es que buena parte de este presupuesto no tiene perspectiva de género, ¿no? Entonces, esto es lo preocupante, que pueden ser datos muy aparatosos y siempre nos han dicho, es que sí les damos presupuesto, sí, pero no se trata, ya nada más eso faltaba, que no nos dieran presupuesto a las mujeres. Se trata de que tenga el sentido de la perspectiva de género, que el objetivo es cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, no se da el presupuesto en una etiquetación. No estoy de acuerdo ya con la etiquetación, fue una medida de acción afirmativa inicial, pero eso va a sentido contrario a la estrategia de Montevideo que señala que todos los presupuestos tienen que ser planeados con perspectiva de género. Y entonces lo que tienen que hacer los presupuestos es reducir las desigualdades existentes en cada una de las áreas del quehacer gubernamental que están vinculadas al acceso y disfrute de los derechos humanos, tienen que cerrar brechas de desigualdad con indicadores específicos que poco ayuda nos hacen los ODS, los indicadores de los ODS, porque casi no tienen indicadores de género, casi no tienen, creo que 2 o 3 indicadores de género, y no estoy exagerando en el número, y tienen muy pocos desagregados por sexo. Entonces tenemos que utilizar los indicadores de la Convención Belén do Pará, que son indicadores que miden el avance en el acceso a los derechos de hombres y mujeres en este proceso, que en donde es central el presupuesto, porque para lo que se destinan los presupuestos es para lograr la mejora progresiva de los derechos humanos de la población como un todo. Aquí en esto que les marco en amarillo, ahorita les van a poner en el chat algo de CNDH y algo que se llama metodología para la elaboración de los anexos transversales, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, que quién sabe de dónde sacaron esta metodología la gente de Hacienda. Ahí podemos ver que no hay un entendimiento de qué significa la incorporación de la perspectiva de género y de la igualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto. Véanla con cuidado. Por supuesto que no me va a dar tiempo de explicar todo eso, pero es algo realmente... yo diría que hasta chusco, porque ¿quién se le ocurrió hacerlo de esa manera? Véanlo y estos amarillos que les estoy poniendo es como para que continuemos trabajando como grupo para poder hacer incidencias mucho más poderosas y se junten con Mira Pensadoras Urbanas, que nos dedicamos a este tipo de temas de fondo en términos económicos, ¿no? Entonces, bueno, yo capacito desde hace muchos años en presupuesto a los gobiernos, tanto estatales como municipales, y enormemente me preocupa cómo ha habido una transformación en esto que decía Sara y que han dicho muchos de ustedes, en la sustitución ahora de mujeres y hombres por personas, porque con eso se dice que se evita la exclusión. Incluso la CNDH, ahorita les van a escribir un oficio también de la CNDH, hablando del tema que nos convoca y que es enormemente preocupante. Nos tardamos muchos años en lograr que los presupuestos
tuvieran poblaciones desagregadas por sexo, como para ir midiendo los efectos del presupuesto en el ejercicio del gasto, y ahora nos regresan otra vez a la invisibilización en toda esta corriente absurda del borrado de las mujeres. Y aquí lo que les decía anteriormente es que estos presupuestos no tienen nada que ver, se alejan de las propuestas internacionales, y que para mí la más importante es la estrategia de Montevideo. Ay, perdón, se me fue la mano. La estrategia de Montevideo, que solo les leeré lo amarillo. Esta es hagan de cuenta que es la estrategia de la Agenda 2030, pero para el caso de América Latina, que es de una calidad inmejorable, y toda ella está con perspectiva de género. Este es un libro de cabecera, es un documento de cabecera que tenemos y debemos de tener, y ella dice que los recursos deben cubrir todos los niveles y ámbitos de la política pública, cualquier sea el tamaño o grado de desarrollo del país de que se trate, cualquier sea la circunstancia en la que se encuentre, ¿no? Islandia ha sido un país que ha dado un ejemplo muy importante en la crisis de la crisis económico-financiera inmobiliaria de 2007-2009, en donde dijo: no le voy a apoyar a los bancos y a ver cómo le hacemos, pero ustedes hicieron algo que no debieron de haber hecho al contratar los paquetitos famosos. Esto lo hizo muy famoso el gobierno español, expertos del gobierno español, que hablaban de los paquetitos, que eran esos paquetes basura que compraron muchos bancos para jugar como casino en el mercado financiero internacional, y que finalmente hizo quebrar a muchos bancos que fueron salvados, como siempre. En Islandia decidieron que no. Islandia fue el país que hizo la primera huelga de mujeres, y fue una huelga muy importante que ha dado como consecuencia un posicionamiento muy importante en los puestos de decisión de las mujeres en ese país. El caso es que después de 3 años, Islandia no solamente recuperó su sector financiero, destinó todo el dinero al bienestar de la población, a proteger a la población, y pasó del tercer lugar en el índice de brechas de desigualdad que mide Davos, en la reunión de Davos cada año. Pasó del tercer lugar al primer lugar, y además recuperó su economía. Es un evento que al Fondo Monetario no le gusta, al Banco Mundial no le gusta, y no quieren que se conozca mucho, pero es algo que es un referente a seguir de cómo se tiene que atender ese tipo de situaciones. Y si los bancos pierden por irresponsables, bueno, que paguen las consecuencias. Y bueno, también hay otras formas de pagar las consecuencias, y es con posiciones accionarias que después puedan recuperar lo que el gobierno paga para salvarlos, y que no nos lo pasen la deuda al resto de la población. Aquí podemos ver esto, y aquí nomás le voy a leer el título y lo amarillo: la creciente y significativa participación de los programas presidenciales en el anexo para la igualdad entre mujeres y hombres de 2018 al 2023. Aquí está en términos reales, para que tengan una idea también de movimiento. Ya sé que no les va a dar tiempo de verlo, pero ya después se las mandamos, ¿no? Y cómo ha pasado esos programas presidenciales. El presidente entra en diciembre de 2018, Poder Ejecutivo, y ahorita tenemos el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de 2023. Es una forma muy resumida de decirles por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Estos programas, la mayoría de ellos, no tienen padrones de beneficiarios, no podemos saber a qué mujeres y hombres se las dan, no hay índices que nos permitan ver y evaluar a fondo díganme, ¿cómo le hacen para medir los fertilizantes que le dan a las mujeres y a los hombres? O sea, no hay indicadores, y cuando hay indicadores es una cosa que uno en realidad no comprende, cómo esos indicadores de desempeño, que son cuántas personas asistieron a un curso o cosas parecidas, me va a dar la idea de cómo mejora la calidad y el nivel de vida, que es lo que debe hacer los programas presupuestarios gubernamentales para mejorar este acceso a los derechos. Entonces ustedes pueden ver cómo pasa del 38.7% cuando llegaron, que todavía no estaban, al 81.5% este año, bajó un poco.
el año pasado eran más de 90%. Aquí tengo la muestra de aquellos que puedo visibilizar. Todos ellos son programas, algunos asistenciales, como el reparto de leche, ¿no? En la parte educativa no es que sean asistenciales, no son asistenciales, pero no podemos considerar que tienen perspectiva de género porque no hay padrones, no sabemos, no hay criterios, no tienen lineamientos como para poder decir, bueno, se va a aceptar a las mujeres en estas condiciones. Mismo la pensión para el bienestar de personas adultas mayores no tiene ninguna indicación de que tenga una acción afirmativa para las mujeres. Las mujeres tienen un menor porcentaje en el ser pensionadas, anda alrededor del 10% promedio anual, las mujeres y los hombres alrededor del 30%. Debería de haber una acción afirmativa que reconociera que la mayoría de las mujeres no tienen pensión y por lo tanto les pudieran dar, pues bueno, a lo mejor 200 pesos más que los hombres, como para que esto fuese una acción realmente con perspectiva de género. Ahora, no negamos de ninguna manera que de no tener nada a tener una pensión, por supuesto que las mujeres se ven beneficiadas, las mujeres pensionadas, pero no hay esta intención ni siquiera de escucharnos del por qué las cosas tienen que ser así. Entonces, lo contrario sucede con aquellos proyectos, aquellos programas, aquellas acciones que se dedican que conscientemente hemos ayudado a poner en la agenda gubernamental y que en ese caso vemos como en 2018, por supuesto, ¿verdad? Pues es un porcentaje del total, era el 25% y ahorita no llega al 6%, que son esos programas de apoyo al bienestar de niñas y niños, salud materna, sexual y reproductiva, fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres, que fue el programa que cambió, la de refugios, la de VIH-Sida, la de Transver, ¿no? Que es la que, no, perdón, esta fue la que cambió hacia programa de adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres, el programa de apoyo a las instancias de las mujeres en entidades federativas, que es para el tema de violencia, que es un programa realmente remarkable, es muy importante, con una serie de limitaciones, pero es de lo mejor que hemos tenido con una mirada holística. Por ahí hay una evaluación del mismo que es muy buena. Y entonces, bueno, todos esos programas que construimos con mucho cuidado, ayudamos a construir, ¿no? A veces no de la manera más completa, porque pues no siempre es posible incidir a fondo con los observatorios. Si lo hacíamos, tuvimos observatorios de estos programas hace varios años, nosotros como Milenio Feminista, que somos las que somos ahora Mira, ¿no? Y logramos incidir en una serie de programas que aparecen ahora aquí. Nos llama la atención y felicitamos por el programa de mejoramiento ambiental, que hay un aumento muy impresionante en sus recursos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle seguimiento. Algo que quisiera que diéramos seguimiento desde 2017, que fue cuando apareció, son estas becas de posgrado y apoyo a la calidad, que las están ubicadas en CONACYT, que es un dineral. Desde 2017 es más de 4,000 millones de pesos. Ahorita tiene 5,000 millones de pesos, pero me preocupa que la titular del CONACYT haya dicho que el recurso de CONACYT se lo dio al presidente para el Tren Maya. Entonces, creo que necesitamos estos mecanismos de observación y de seguimiento y de aprendizaje de cómo analizar el tema presupuestario, ¿no? El presidente nos dijo que ya se había resuelto todo ahora en el informe presidencial. Por supuesto que no, la economía aún no se recupera a los niveles que estábamos en 2019, finales de 2019, principios de 2020, a la que actualmente tenemos en el PIB total. Ya sabemos que el PIB no es el indicador que quisiéramos, pero es el que tenemos y es con el que podemos hacer medidas y es el que deberemos estar conscientes de que no nos dice nada sobre la distribución de los bienes y servicios que generamos. Eso también lo entendemos y bueno, para eso hay otra forma de entrarle, pero en este momento le podemos entrar así. Me están por publicarme en CEPAL un documento que se llama Macroeconomía Feminista, que está de próxima publicación, que les daré algunos adelantos al final de esta exposición, y ahí analizo toda esta parte de cómo tenemos que reflexionar las economistas feministas con relación al modelo económico y con relación a la macroeconomía, ¿no? Entonces estamos 3% abajo, o sea, no hemos crecido, y cuando la economía se contrae, pues por supuesto que los ricos se hacen más ricos, y eso ya lo hemos estado leyendo en Oxfam y en muchas partes, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que queda menos para el resto del mundo, ¿no? Entonces, bueno,
Los gobiernos en este momento de pandemia, ¿no? O sea, se recurre mucho a la pandemia para decir que pasó esto por esto, y en nuestro caso desde 2019 empezamos a ver el decrecimiento de la economía, lo podemos ver ahí en el azul, cómo empieza a bajar desde el primer trimestre, su punto más alto está en 2019, el primer trimestre, y de ahí va para abajo, ¿no? En estos momentos está a niveles de 2017, el que está mucho más rezagado es el sector industrial, que está en los niveles de 2012 en la actualidad, o sea que no nos está pintando nada bien la situación económica, y eso tiene que ver con medidas neoliberales, porque los países avanzados que aplicaron buenas políticas de recuperación económica, anticrisis, que apoyaron ya sea a las empresas, ya sea a las familias, lograron una recuperación de sus estándares previos a la pandemia, ¿no? Y esto desafortunadamente afecta mucho, en mucho mayor medida a las mujeres. Aquí tenemos cuáles recursos fueron utilizados en la pandemia. Es un informe muy preliminar de la pandemia. Está en abril de 2020, cuánto estaban utilizando cada uno de los países, y es muy difícil encontrar estos materiales, pero vaya, no cambió nada, no cambió mucho en lo que siguió, mucho menos en el caso de México, que ha sido uno de los países que menos ha destinado para políticas anticrisis, ¿no? Se ha negado a hacerlo, y pues tenemos un estimado de 1.6 millones de negocios cerraron de forma definitiva entre octubre de 2020 y julio de 2021, lo cual es terrible porque es un destrozo de capital. O sea, esos capitales ya no existen, aunque haya habido una sustitución que dio un neto como de 500,000 empresas que se perdieron en términos netos, pero eso no significa que todo el capital que utilizaban estas empresas, muchas de ellas no es recuperable, y eso es una tragedia para cualquier país, ¿no? Nosotras, como Mira Pensadoras Urbanas, hicimos una propuesta de política económica anticrisis el mes siguiente en que se declaró la pandemia en nuestro país, que hubo ciertas resistencias, que fue en marzo de 2020, nosotros no es noviembre, perdón, el 9 de abril, perdón, luego les corrijo antes de compartirla, el 9 de abril de 2020 entregamos al secretario de Hacienda una propuesta. 5 minutos, querida, 5 minutitos. Y bueno, podemos ahora hacer otra propuesta relacionada con lo que está pasando. Aquí pueden ver cómo casi el 100% de las empresas, la columna que está hasta el final, son grandes, medianas y empresas en 3 periodos, que casi el 100% de las empresas no recibieron ningún apoyo esto empieza en 2020, el estudio que lo hace el INEGI, hasta abril de 2021, y sigue igual, ¿no? Entonces, bueno, casi no me va a dar tiempo de nada. Bueno, ha habido una aportación muy importante de las mujeres en la pandemia. Su aportación productiva ha sido muy importante, el uso del trueque, el uso de una serie de formas de conseguir recursos. El trueque ha sido muy socorrido, los huertos familiares, los efectos perniciosos de la violencia de género ya lo han señalado. Hay aspectos positivos de la pandemia, y algunos ejemplos son esta concientización positiva de los hombres sobre lo que significa el cuidado, y esta valoración del equilibrio trabajo y familia. Creo que el movimiento Me Too hizo que muchos trabajadores y trabajadoras, por lo menos en Estados Unidos, dijeran: no regresamos a trabajos infames, ¿no? Las enfermeras estadounidenses defendiendo su sector, pero también defendiendo las condiciones laborales de los trabajadores importantes, y la posición de la Junta de Gobernadores del Sistema de Reservas Federal de Estados Unidos, que está siguiendo temas de género y raciales de manera muy importante en materia de empleo. Bueno, aquí tenía yo 2 indicadores, uno de del uso del tiempo y cómo las mujeres trabajan mucho más horas que los hombres, y cómo el verde es la tasa de desempleo en México, el promedio. Fíjense, miren nada más de qué tamaño. El que nos dan, el que nos informa, son los que están abajito, el amarillo y el negrito que se ven allá hasta abajo. Ese es lo que nos informa el INEGI, porque supone que si un día trabajamos, tuvimos empleo. No es como en los países desarrollados, que miden el desempleo
considerando condiciones de sueldo y condiciones laborales, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos, nada más les voy leyendo los resúmenes que están aquí abajo, no les voy a mostrar el ejemplo de las gráficas, ya saben que no me voy a dar tiempo, pero aquí lo que quiero destacar es lo que nos ha pasado con el neoliberalismo. Y el análisis tiene que ver con que el desmantelamiento afectó en mayor medida a América Latina y el Caribe, país con un menor desarrollo institucional. Hasta la década de los 70, el crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe era mayor al del resto del mundo, por lo que era posible pensar que estábamos en vías de desarrollo y en algún momento en el tiempo seríamos países desarrollados. Ese era el discurso. Eso permitía la aplicación, eso fue lo que permitió la política keynesiana, que ha sido la que ha logrado un mayor crecimiento en el mundo. Pero ahora tenemos países que no somos en vías de desarrollo, que son latinoamericanos, y los países avanzados que están en vías de subdesarrollo, ¿no? En la década perdida es donde se nota el mayor impacto, y podemos ver aquí lo que tengo y lo que ustedes pudieran ver posteriormente es qué nos dicen que pasa en cada periodo de crisis. Y no siempre lo que nos dicen es lo que en realidad está pasando, pero bueno, no da tiempo de explicar. Aquí lo que ven son unas gráficas con unas líneas en donde está la participación en el PIB mundial de diferentes países. Y pueden ver cómo todos van para abajo. El azul es Estados Unidos, es que está hasta arriba, y el negro que está hasta arriba es el resto del mundo. El resto del mundo, restados todos los que aparecen aquí. El único que crece es el color mostaza, que es China, y verde, que es India. Y todos los demás, todos los países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Japón, todos ellos van para abajo. O sea que en esta connivencia entre Estados Unidos y los países europeos, todos han perdido, ¿no? La participación en la generación de riqueza ha ido modificando su contribución, y estos países, por eso en este momento está la situación tan complicada, tan conflictiva en el conflicto Estados Unidos y Rusia, ¿no? Por este rejuego que tiene que ver con este conflicto político derivado de la pérdida de posicionamiento económico de la principal potencia, que es Estados Unidos, ¿no? Bueno, creo que esto ya no me va a dar tiempo de explicárselos. Lo central en esto es que en el caso del modelo de Keynes, lo que buscaba era el crecimiento económico. El modelo posterior, que es el neoliberalismo, lo que busca también es el crecimiento económico, pero a partir de la contracción salarial, la privatización, la salida gubernamental, de todo lo que tiene que ver con la estrategia económica para desregular la economía y que sea la gran empresa, y sobre todo la gran empresa transnacional, quien decida de qué manera se va sobre todo también el ámbito financiero, que es quien toma las riendas de la evolución económica en el mundo. Y en realidad el modelo keynesiano no fue un modelo que haya fracasado, sino lo que fracasó fue el sistema monetario internacional, que provocó una serie de desequilibrios que fueron afectando la capacidad de crecimiento del resto de los países, ¿no? Entonces provocó una enorme concentración de la riqueza, una contaminación inmoral, la emisión del carbono del 1% más rico duplica la mitad de los más pobres, la contribución de las mujeres a la eficiencia, que es lo que destaca este modelo económico, que se exacerba en la pandemia, da como... Si quieres, por favor, terminar. Sí, termino. Da como consecuencia que sean sobre las mujeres recaiga el costo de este modelo económico, ¿no? Entonces, bueno, déjenme irme a la conclusión. Para terminar, hago una propuesta práctica, ¿no? La conformación de una red de inspectoras, esta gráfica, con esto termino, de una red de inspectoras fiscales sin frontera.
Es un mecanismo de grupos de expertas en presupuesto que se forme, en donde se forme en conocimientos macroeconómicos, acompañado de una caja de herramientas para lograr una sociedad en donde todas y todos quepamos. La OCDE y el PNUD tienen una iniciativa conjunta denominada Inspectores Fiscales Sin Frontera para recuperar los impuestos no pagados de las empresas transnacionales. Usemos este referente para recuperar nuestro derecho al presupuesto de la mitad de la población, que somos las mujeres. Muchas gracias.